Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 63. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de hablar de un nuevo ámbito en nuestra profesión, tengo algo que contarte. Tal vez quieras ampliar tu currículum formativo, pero no sabes muy bien dónde encontrar los mejores cursos para profesionales del trabajo social. Cursos donde los docentes sepan de lo que están enseñando. Cursos con garantías. Pues bien, en www.academiatrabajosocial.com tenemos más de 80 cursos supervisados por un equipo de profesionales del trabajo social que garantizan que su contenido son propios para la profesión. Además, son cursos donde los propios alumnos luego valoran el contenido y todas las valoraciones son positivas. Además, si no sabes qué curso realizar, podrás pedir asesoramiento gratuito y un trabajador social te informará de los cursos que mejor se adaptan a tus necesidades formativas. Porque aunque en la web haya más de 80 cursos, en la plataforma conocemos más de 200 formaciones. Además, también en www.academiatrabajosocial.com podrás solicitar información sobre academias que preparan las oposiciones de trabajo social. No pierdas tiempo buscando en internet, no te comas el tarro y dedica el tiempo realmente a lo que vale la pena, a aprender, a adquirir nuevos conocimientos. Te recuerdo www.academiatrabajosocial.com, los mejores cursos online para que aprendas a tu ritmo desde donde quieras y cuando quieras. Y nada, bienvenida a un nuevo podcast. Ya sabéis, ese podcast que da a conocer la profesión y sobre todo también a sus profesionales. Hoy vamos a hablar sobre el colectivo de personas sin hogar con un compañero amante de la profesión y que lo vais a ver en cuanto empiece seguramente a hablar. Pero antes, recordarte que si estás escuchando desde Spotify, iVoox, Apple Podcast, no olvides compartir este contenido porque es la mejor manera de ayudar a la profesión a que la gente la conozca. Dándole like, dando estrellas, como quieras. Y bueno, también pues ya sabes que si tú te suscribes, pues cada vez que haya un episodio nuevo, haré clink, 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 clink en tu móvil y aparecerá este nuevo capítulo. Y dicho lo cual, no me enrollo más porque hoy hablamos de personas sin hogar. Y en esta cuarta temporada seguimos hablando de ámbitos donde el trabajo social están presentes y son necesarios. Como sabéis, vamos a hablar sobre personas sin hogar y para ello hoy nos acompaña nuestro compañero Miguel del Río García. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Víctor. Bueno, un poquito para ir empezando, cuenta a la gente que nos está escuchando, ya sea en su casa, desde el coche o en el transporte público, quién eres y por qué decidiste dedicarte al ámbito de las personas sin hogar. Pues mira, te explico, porque mi historia es un poco, yo diría que peculiar. Cuando la cuento, la gente se sorprende. Yo no vengo de este ámbito, estudié hace muchos años y entonces eh, dije, pues, ¿qué es lo que tiene futuro, ¿no? Lo que muchos universitarios me imagino que estarán pensando ahora o cuando estén en sus carreras. Y tiré por la informática, por la ingeniería, ¿no? Y descubrí cuando terminé que no quería trabajar con máquinas, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el punto de inflexión en el cual me decidí optar por otras vías. Hice magisterio y cuando terminé magisterio terminé cansado de estudiar, ¿no? Y entonces, pues como mucha gente se plantea, opositar. Pero por esos azares de la vida, ¿no? Tenía gente metida dentro en el mundo de lo social y necesitaban gente. Y aún no teniendo la formación, entré, ¿no? Entré pues desde el escalafón más bajo, que puede ser un auxiliar, ¿no? O un mediador. Y entonces a partir de ahí me fui formando y fui haciendo un montón de cursos y fue algo que me enganchó y al final terminé haciendo trabajo social porque evidentemente si quieres establecerte en este sector, pues tienes que tener la formación adecuada. Y empecé con las personas sin hogar, he tratado otros colectivos, pero es que las personas sin hogar, yo como digo muchas veces, o te engancha para toda la vida o directamente decides que es lícito el coger y decir, pues mira, este no es mi ámbito, ¿no? Me voy a ir por otros derroteros.
Y bueno, esa es un poco mi historia de vida, ¿no? Que diríamos los trabajadores sociales con respecto a por qué me metí en este mundo. Fíjate qué lección acabas de dar a esa gente que está empezando, ¿no? Como tú decías, y las vueltas que da la vida. Y al Totalmente. final, pues oyes, uno nunca sabe y bueno, ya hablaremos en otro momento sobre el ámbito de la tecnología y el trabajo Perfecto. social, Ningún porque yo creo que problema. Me también ahí encantado. seguramente tendrás Sí. una opinión muy bien formada. Y fíjate, yo mis prácticas las hice también con el colectivo de personas sin hogar. Mm. Las hice, bueno, porque era lo más cerca que me tocaba de casa y dije, bueno, pues este proyecto, y como tú dices, a mí me enamoró. Aprendí muchísimas cosas e hice cosas que jamás pensé que iba a hacer, pero que al final dices, es un colectivo tan vulnerable, que lo ha pasado Totalmente. tan mal, que al final estás ahí constantemente. ¿Y dónde trabajas, Miguel? Mira, yo trabajo en un centro para personas sin hogar que se llama La Rosa y está dentro de la red de, de Madrid, ¿no? De centros para este tipo de personas. Y nosotros, por así decirlo, cada centro tiene un poco establecido una serie de criterios, ¿no? Dependiendo de la fase en la que se encuentre esa persona. Y nosotros estamos en esa primera fase, ¿no? En lo que llamamos nosotros un centro de baja exigencia. O sea, la puerta de entrada, por así decirlo, de estar en situación de calle. Yo te había oído en algún podcast o en algún comentario tuyo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre personas sin hogar y situación de calle, ¿no? Pues personas sin hogar estaría dentro de la red, evidentemente es como un concepto mucho más global, pero situación de calle nosotros lo llamamos directamente a esa persona, ¿no? Que está en la calle, que vive en la calle, que pernocta en la calle y que hay que realizar ese enganche para que pueda entrar a, a este tipo de centros, ¿vale? Porque a partir de ahí es cuando vamos a poder intervenir y hacer y trabajar con ellos y que puedan acceder a otro tipo de recursos o de ayudas o de necesidades, ¿no? Que en la calle pues resultan bastante complicados. ¿Y cómo es este centro? Para aquellas personas que no lo conozcan, ¿nos podrías describir el horario, qué es lo que se hace, qué Sí, es lo que la gente puede ir a hacer allí? es un centro pequeñito en relación a los otros existentes, ¿vale? Porque solo cuenta con 35 plazas de pernocta, pero luego tenemos otras 35 plazas de centro de día, con lo cual podemos llegar a tener al día como unas 60 personas. Está muy cerquita del centro, que eso también hace que la posibilidad de traslado y sobre todo porque hay muchas de esas personas que ejercen la medicina y evidentemente la zona central, ¿no? La almendra central que llamaríamos de Madrid es mucho más propicia para ejercer este tipo de actividad. Y nosotros lo que hacemos pues, es una primera acogida y proporcionamos todos los servicios básicos, ¿no? De alimentación, enfermería, lavandería, etcétera. Y luego también tenemos algo que fue muy novedoso y rompedor, que es la sala de reducción del daño, ¿no? Y es una pequeña sala con un programa que se lleva a cabo por el Instituto de Adicciones, conjuntamente con uno de los CAF, ¿no? Que nos corresponde. Y entonces lo que se hace es que a las personas que tienen una adicción alcohólica, ¿no? Se les suministra bajo esa prescripción del médico, ¿no? Unas tomas necesarias, ¿no? Para que ese consumo se siga estableciendo y que lo que nosotros llamamos una reducción del daño, ¿no? Es decir, nosotros preferimos que esas personas consuman en un sitio controlado, ¿vale? A que lo hagan en la calle y pierdan ese control, ¿no? De manera que en muchos casos se puede llegar a reducir o por lo menos mantener, ¿no? Y mejorar un poco, pues eso, pues esa reducción del daño. Como ya te digo, son personas muy deterioradas, ¿vale? Pero bueno, siempre hay un porcentaje, aunque sea ínfimo, de personas que pueden salir de esto. Pero básicamente nuestra función es eso, es la reducción del daño, ¿no? Y que ese tiempo de vida, aunque estén muy cronificados, pues que sea lo más digno, ¿no? Lo más satisfactorio posible. Y que se sientan acogidos, evidentemente. Entiendo que una persona en situación de calle, para poder acudir a estos centros, puede ir libremente. Vosotros hacéis rutas de calle donde les detectáis y les explicáis este recurso y trabajáis con ellos. Hay un pequeño vínculo para que luego se acerquen. ¿Cómo es esa parte previa? Sí, dentro de la red tiene establecido un sistema, ¿no? Por el cual no se accede directamente de la calle. ¿Qué quiere decir? Que tenemos
una herramienta que se llama, ay, perdóname, se me ha ido. Tenemos o establecido una puerta única de entrada, que es así como lo llamamos, ¿no? Porque nosotros durante mucho tiempo hemos pertenecido, ahora está habiendo un cambio, ¿no? Pero hemos pertenecido a SAMUR Social, ¿no? A lo que se consideraba Ujú. emergencias sociales, y entonces dentro del SAMUR Social están establecidos los equipos de calle, ¿no? Los equipos de calle son un trabajador social conjuntamente con un auxiliar que están establecidos por distritos, ¿no? Esas son las personas que se encargan de detectar a estas personas que están en calle, ¿no? Y los tenemos como censados, ¿no? Por así decirlo. En el momento que aparece una persona nueva, ¿no? Pues intenta hacer un acercamiento. Entonces es un trabajo diario en el que realizan estos equipos de calle, en el cual cuando pueden observar que se puede realizar un enganche o que a lo mejor el deterioro en calle ya es muy agravante, ¿no? Es cuando intentamos que enganchen con un centro, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero absolutamente todas las personas que viven en situación de calle, que están en situación de calle en Madrid, están censadas y están controladas, por así decirlo. El aeropuerto, por ejemplo, está considerado un distrito, para que te hagas una idea de la cantidad de gente que puede vivir en el aeropuerto. Pues fíjate que cuando yo he viajado, Mm. sí que he visto muchas personas en situación de calle, muchas personas sin hogar, en aeropuertos y en alrededores, ¿no? Pero fíjate que en Barajas no lo había visto, y vamos, y viajo a menudo, no lo he visto y me sorprende este dato. Sí, pues sí, sí que existen. Posiblemente en muchos de estos casos es para pernoctar, quiero decir que pueden salir, ¿sabes? Durante el día, pues que llamaríamos a buscarse la vida. O muchas de estas personas que también se ofrecen, a lo mejor eso sí lo has observado en el aeropuerto, para llevarte las maletas, ¿no? O para Ujú. se acercan con el carrito, posiblemente sean personas que pernocten. De hecho, cuando surgió la pandemia y se abrió el dispositivo de IFEMA, mucha de esa gente vino del aeropuerto, porque evidentemente se cerró y porque la gente no podía estar en la calle y había que dar ese servicio. Evidentemente, ese fue uno de los problemas fundamentales, ¿no? Que yo muchas veces lo digo, el lema era quédate en casa, ya, y si no tienes casa. Fíjate que nosotros aquí en Alcobendas, desde bueno, pues yo donde trabajo, ¿no? Que es un ayuntamiento, Mm. decidimos habilitar una residencia temporal para pues, estas personas que, como tú dices, no tienen casa, ¿qué van a hacer, no? Y decidimos crear en tiempo récord un recurso que era una residencia con todo lo que ello supone, gestión de comida, lo que supone que de repente personas que están viviendo en la calle o que están viviendo en trasteros tienen que empezar a vivir en un espacio compartido con otras personas y que al final la convivencia es complicada, pusimos también un recurso de un educador que estuviese con ellos y de lo que nos llamó la atención fueron dos cosas que también hablaremos ahora. Uno, lo bien que lo llevaron, que lo bien que se comportaron, ¿no? Que ante esos miedos que surgen siempre, ¿no? Y luego, eh, que hubo un gran número de menores, bueno, menores no ya mayores de edad, ¿no? Pero de recién cumplidos los 18 que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, se encontraban en una situación de calle, porque habían salido de recursos institucionales y estaban en la calle. ¿Estáis viendo un aumento de este número de casos, de cada vez personas Totalmente, más jóvenes? totalmente. Ese es uno de los mayores problemas que surgen ahora dentro de la red. Eh, Evidentemente, además, como tú has comentado, esos menores cuando salen de los centros de menores no existe ningún tipo de recurso ni de acompañamiento. Entonces se ven en situación de calle. Pero nosotros no consideramos que sean personas sin hogar. Son personas que han terminado en una etapa y no se les ha dado continuidad. Por lo tanto, uno de los retos que se nos plantea a las personas que trabajamos en este ámbito es el separar, ¿no? El decir y poner una voz de alarma y decir, señores, jóvenes no acompañados, menores que han venido subsaharianos en su mayoría y han llegado a Madrid y han estado en centros de menores, cuando cumplen los 18 años hay que darles un seguimiento, hay que seguir con esta gente, porque entonces están abocados a entrar en la red de personas sin hogar y los estamos llevando a eso, institucionalizando, ¿no? Y entonces no existen recursos. Por eso ya la voz de alarma se ha dado y se están empezando a crear
centros y recursos específicos para este tipo de chavales, ¿no? Que en realidad no son personas sin hogar, que es uno de los problemas que hemos tenido durante muchos años, porque sí es cierto que personas sin hogar en Madrid lleva más de 30 años, ¿no? Está como muy establecido, pero siempre ha sido un poco el cajón desastre, por así decirlo, ¿no? Todos los que trabajamos en el ámbito social y todos los trabajadores sociales que me estén escuchando saben que hay mucha falta de recursos en todos los ámbitos, ¿no? Pero al final las personas sin hogar es eso, es el cajón desastre, es donde viene, donde no hay cabida, ¿no? Y entonces muchas veces nosotros nos planteamos, ya, pero ¿qué es primero? ¿El sinhogarismo, la salud mental, la adicción? ¿No? Es un compendio, pero como no hay recursos, al final siempre terminan aquí. El problema fundamental con estos chicos es este. Y que claro, es muy fácil caer estar en calle y caer en una adicción en un tiempo récord, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando que no suceda, ¿no? Como ha podido, también se puede ver en sitios como Barcelona, ¿no? O grandes urbes o París. Entonces sí que es cierto y yo te invito a que en otra ocasión o que lo veas. Existe ahora mismo un montón de fondos europeos, ¿no? Que se llama Yes Next Generation, ¿no? En donde están enviando dinero para realizar este tipo de programas, ¿no? De acompañamiento con estos chicos. Todavía queda mucho por hacer, pero sí que es necesario. Es necesario porque potencialmente si no se les da recurso, terminan en calle, entonces empiezan a entrar dentro, ¿no? De la rueda de hámster que yo Ujú. llamo, y eso es lo que resultaría problemático y realmente pues poco eficiente. Y un fracaso para la sociedad, al fin y al cabo, Totalmente, porque totalmente. luego hablaremos de cómo afecta esto a la sociedad. Mm. Rescato lo que dices de los fondos europeos que conozco y que son necesarios, pero que aquí abro paréntesis, por favor, faciliten un poquito más su gestión, que a Sí, veces es muy fíjate, el complicado. problema que yo veo fundamental es que hay programas, pero creo que hay que reajustarlos. ¿Sabes? Que la solución habitacional está bien, está muy bien, ¿no? El Housing First, el no sé con Nine, etcétera, ¿no? Este tipo de, pero hay que hacer un acompañamiento, o sea, hay que hacer una intervención, hay que seguir con este tipo de chavales y de personas que se encuentran en esta situación, porque es lo que hablábamos el otro día. No son simplemente la solución habitacional, les va a dar, es una herramienta muy importante, pero hay que seguir con eso, hay que acompañarles, ¿no? Porque hace falta muchas más cosas. Con todo esto no quiero ser negativo, ni mucho menos, porque sí es cierto que existen programas magníficos, ¿no? Como puede ser Raíces, en el cual se cogen a estos chicos y se les forman y en el ámbito de la hostelería y es magnífico, ¿no? Está teniendo muchísimo éxito y han llegado a tal punto que están incluso ya haciendo intervención y consiguiéndoles todo tipo de ayudas a nivel habitacional, a nivel legal, etcétera, etcétera, ¿no? Empezó como un taller de cocina, por así decirlo, para el empleo y ha terminado siendo, ¿no? Una ayuda a todo el nivel de lo social. Porque como, es que, como planteas al final, también decías, ¿no? Esas adicciones, hay mucho luego abuso también sexual, sobre todo en mujeres, hay mucha violencia Totalmente. de género. Y algo yo creo que también que quería dejar reflejado en este podcast cuando estaba pensando en cómo plantearlo, ¿no? Muchas veces, como tú dices, hay que dotar de recursos. Los recursos al final quien los dota son los políticos que toman decisiones, ¿no? Y dicen, pues voy a apostar por esto o por lo otro. Cierto es que servicios sociales siempre suele ser el cajón desastre de todo, pero quiero hacer hincapié en que el sinhogarismo es una situación que afecta a todos. Es decir, me quiero explicar. Muchas veces yo he llegado a escuchar, no sé tú, Miguel, es que si hacemos políticas de estas características vamos a hacer un efecto llamada. Bien. Tenemos un problema. El problema es el siguiente. Si nosotros no somos capaces de crear recursos para que estas personas puedan salir de estas situaciones, al final vamos a encontrarnos con un problema mayor, que es mayor pobreza en las calles. Al final eso también es una imagen muy negativa para una ciudad, lo que supone que a lo mejor haya menos atracción de empresas. Si hay menos atracción de empresas se genera menos desarrollo económico y es decir, afecta a una ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si tú opinas lo mismo, Miguel, que la problemática de este colectivo nos afecta a todos como sociedad. Totalmente. O sea, totalmente. Cuando yo hablo, ahora ya no me sucede tanto, ¿no? Pero al principio es muy típico que, ¿y dónde trabajas? Y cuando cuentas dónde trabajas, dices, jolín, yo no sé cómo eres capaz, ¿no? Bueno, esto es lo típico también en muchos ámbitos del trabajo social.
Bueno, porque esto tiene que existir, porque a todo el mundo le parece bien, ¿no? Y este tipo de centros que estén y que existan, pero no cerca de mi casa, ¿no? No quiero, o sea, no me gustaría. Vamos a pensar un poco, vamos a ser un poco más políticos. ¿Por qué no procuramos que mucha de esta gente puede ser productiva, ¿vale? A nivel social. ¿Por qué no intentamos darles, sabes, esas vías, esas facilidades? Y creo que si algo ha quedado bastante evidente ha sido durante la pandemia con las colas del hambre. Quiero decir, si esto se hubiera alargado más en el tiempo y se hubiera grabado, eh, el reflejo hubiera sido gente en situación de calle, evidentemente. Cuando se abrió IFEMA, se abrió precisamente para dar salida a este tipo de personas que viven en situación de calle. Y como tú comentabas que pasaban en Alcobendas, el perfil que vino fue totalmente diferente. Mucha gente joven en situación laboral, sin ningún tipo de adicción, que de repente estaban compartiendo un piso o que estaban en una pensión y les echaron y se encontraron absolutamente sin nada. Eso no es un perfil de persona sin hogar, pero evidentemente si no se atiende puede llegar a ser. Y creo que si uno de los aspectos más importantes de la pandemia en este sector es haber visto que esto es posible y que en menos de un año la situación de muchas personas puede cambiar. Ujú. Tenemos que poner más la mirada. También dentro de estos prejuicios que existen en la sociedad, entiendo que por desconocimiento, pues se ha escuchado temas como, por ejemplo, bueno, pues si ya hay albergues, ¿por qué no van a los albergues en vez de estar durmiendo en la calle? Sí, ¿Qué respuesta das la ante, pues, pregunta del millón. ¿no? Evidentemente, sí. Evidentemente, muchas de estas personas, que yo antes lo primero que diría es que son personas enfermas, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo que todos, absolutamente todos, tenemos un vecino, un conocido, alguien del barrio, que le vemos frecuentar esos bares, ¿no? De tu calle y que vemos y que podemos detectar que es una persona, ¿no? Que puede tener problemas con el alcohol. La única diferencia que existe entre estas personas y las personas que yo atiendo es que tienen una estructura social que les acoge, ¿vale? Ante esa adicción, ante esa enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente hay personas que prefieren estar en la calle porque el formar parte de un centro o el acceder a un centro requiere, aunque sean muy mínimas, de unas normas básicas, aunque sean de convivencia. Y muchas de estas personas no aceptan, o al igual que el consumo, ¿no? El que sea controlado. Bueno, pues hay personas que prefieren estar en la calle y seguir así. Evidentemente hay muchos determinantes que diríamos en trabajo social, ¿no? La salud mental juega un papel muy primordial en este aspecto, ¿no? Y entonces, ante esas situaciones en calle en las que hay personas con adicciones y que no acceden a ningún tipo de recurso porque a nivel cognitivo tampoco se encuentran en esa fase, ¿no? Eh, Al final terminamos en lo que nos sucede siempre, ¿no? Que muchos aspectos burocráticos requieren de mucho tiempo, ¿no? Y ese tiempo lo que hace con estas personas que se encuentran, a mi parecer, en el escalafón más bajo es un deterioro más brutal, ¿no? Y más agravante. Entonces, claro, muchas veces cuando dicen, no, es que ¿por qué elige estar en la calle habiendo centros? Bueno, porque también forma parte de las libertades, ¿no? de cada uno. Y a lo mejor yo en- prefiero estar en la calle en soledad. Sí es cierto que nosotros estamos siempre pendientes y ante cualquier cambio, ¿no? El enganche es fundamental. Y la acogida en el centro también es fundamental. Y los servicios y la cercanía, ¿no? Precisamente para eso, para sacarles de esa situación de calle. Y sí, evidentemente siempre va a existir gente que está en situación de calle y muchas veces van cambiando, van rotando, ¿no? Vuelven a la calle, etcétera. No sé, es también un círculo, no siempre sucede así. Cuando llega el invierno se activa la campaña de frío, ¿no? Para que Ujú. todo ese tipo de gente que está en la calle pues pueda tener un recurso. Simplemente, y también es una vía de decir, oye, mira, esta noche va a hacer mucho frío porque nos mandan partes desde la EME diciéndonos, eso, esta noche va a hacer frío, va a congelar. Y entonces también ese punto en el que podemos enganchar también nos puede servir en un futuro para decir, oye, ¿te acuerdas cuando estuviste? Etcétera, ¿no? Es un trabajo y bueno, pues te diría que porque hay gente en la calle, pues porque no es delito y porque es lícito y porque hay gente que dentro de sus libertades. Pero sí que te diría que la salud mental juega un papel muy importante en estas situaciones.
Porque una de las preguntas que también surgen muchas veces, ¿no? Es cómo una persona llega a estar en una situación así. Una causa puede ser pues, esos problemas de salud mental, pero yo Mm, creo que has dado la clave en no tener una estructura, ¿no? Y qué importante es aquí totalmente, sí. la red de apoyo familiar, Sí, más sí, cuando claro. estamos viviendo en una sociedad donde la red familiar cada vez es menor, Mm, donde al final muchas veces te ves solo y al final eso puede llevar a una situación de calle. sí. Eh, yo muchas veces me rebelo un poco contra todo este tipo de programas que había y que, bueno, cada vez hay menos en los que, ¿no? Se iba por las calles haciendo reportajes, ¿no? Y en muchos de estos casos se sacaban las desgracias de este tipo de personas, ¿no? Y muchas veces coincidía en que no, yo es que me dejó mi mujer, me separé, sufrí maltrato, etcétera, y entonces me vi abocado a ir a la calle y a partir de ahí consumir. La mayoría de las veces no es real. Quiero decir, las personas que es adicta al alcohol en su mayoría o otro tipo de estupefacientes o de fármacos o de drogas, ya tenían una adicción en su núcleo familiar, ¿vale? Y eso posiblemente es lo que haya hecho que haya perdido, como tú bien decías, esa estructura familiar, ese núcleo familiar y se vean en situación de calle, ¿no? Pierdan el trabajo, empiecen a perder relaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí que es cierto que la calle te puede incitar, ¿no? Por esa soledad, por el frío, ¿no? Por las condiciones climatológicas al que puedas consumir o como vía de escape o de salida, ¿no? Ante un sufrimiento, pero posiblemente eso estaba ya establecido, ¿no? En tu núcleo y es lo que te ha hecho perder. Por eso creo que muchas veces estos programas se han hecho mucho daño, ¿no? Han mostrado una realidad que no es del todo cierta. Y mientras tanto, nosotros como sociedad fomentando que todo se celebre con alcohol, fomentando las salas de juego que crean adicciones, sin tener en cuenta lo que esto puede suponer. Evidentemente. Entonces, creo que también forma parte, es cultural, ¿no? También esto nos podemos trasladar a los países del norte, a los que admiramos sus modelos educativos y modelos de gestión, etcétera, y también el alcohol está muy presente, ¿no? ¿Y qué podemos decir de España? Nosotros nos sociabilizamos con una cerveza en la mano y como yo digo muchas veces, arreglamos el país, ¿sabes? El Ujú, típico, para ponerle un toque de humor, ¿no? Pues un español con un cubata tiene la razón sí o sí. ujú. Pues evidentemente, si socialmente nos establecemos con esto, y mucha gente yo creo que no es consciente, ¿no? Del tema de la adicción. A veces a mí me preguntan, "¿Pero cómo sabes que una persona tiene adicción?". Pues muy sencillo, si tú te tomas unas cervezas todos los días y un día te quitan la cerveza y lo pasas mal, posiblemente tengas un problema de adicción, ¿no? Porque necesitas de esta cerveza o de ese alcohol diariamente para ti. Y existen programas y existen vías para solventarlo. Lo que Y, pasa es que, claro, si lo unes a esa, ¿no? A esa desestructuración o a esos problemas de salud mental o cognitivos, pues claro, esto se agrava más. Y luego, al final, igual que nos duele la cabeza, acudimos al médico, tenemos que decir que, como tú dices, hay recursos, hay profesionales y que no pasa nada por pedir ayuda. Que cuanto antes lo hagamos, pues yo creo que también antes se podrán poner soluciones. Hablabas ahora mismo, rescato lo que decías de cuando alguien te pregunta, ¿cómo sabes que tienes adicción? Entiendo que eso va dentro de esas habilidades, esos recursos. ¿Qué formación, Miguel, se necesita para poder trabajar con este colectivo? Mira, yo hay una cosa a colación de esto que me doy cuenta en la universidad sobre todo, ¿no? Y es cuando alguien termina trabajo social, tiene muy claro y muy establecido qué ámbito quiere trabajar, ¿no? Llama mucho la atención, sobre todo en la gente joven, llama mucho la atención el tema hospitalario, incluso penitenciario, menores, cooperación internacional. Las personas sin hogar es algo que se tiene como aparte, ¿no? Es como que no llama mucho la atención. Y creo que es un error porque la persona sin hogar te da una dimensión del trabajo social bastante amplia. Quiero decir, cuando hablamos de personas sin hogar o en riesgo de exclusión social, estamos hablando de salud mental. Pero salud mental en su máximo esplendor, patología dual. Estamos hablando de salud mental junto con adicciones y muchas veces no tratada, ¿no? O sea, ahí se ve la esencia de la salud mental más desbordante, ¿no? De los pródromos, de cuando esta gente, por así decirlo, estalla, ¿no? Un poco. Estás viendo violencia de género,
porque no hay nada más brutal que una mujer en situación de calle, ¿no? Estás viendo muchas partes del trabajo social que están aglutinadas, ¿no? En un compendio. Entonces yo creo que la formación a nivel general tiene que ser constante, ¿no? Pero el tema de adicciones es muy importante, ¿no? El saber cómo funcionan los psicofármacos, las drogas, ¿no? Qué va, qué viene. O sea, te podría decir que ahora, por ejemplo, está habiendo un repunte de otra vez de venopunción, ¿no? Porque la cocaína que viene, que llega, que está llegando a este tipo de personas y en general a la población es de calidad muy baja, ¿no? Entonces lo están mezclando con heroína y eso está provocando que vuelva otra vez la gente a inyectársela en vez de a snifarla, ¿no? Pues este tipo de cosas, la salud mental, o sea, el DSM-7, creo que vamos ya por el 7, es algo que tienes que tener muy presente, ¿no? Si quieres tratar con esta gente, todo el tipo de patologías y todo el tipo de y diversidades a nivel mental. Las adicciones, la patología dual, o sea, todo mezclado, como ya te decía, con las adicciones y con esa salud mental. Síndrome de Diógenes, claro, muy establecido, ¿no? Y no sé, creo que es un poco todo. Abarca muchas cosas y creo que al final también en la experiencia y el meterte dentro de este ámbito te va a ayudar a ver muchas cosas. Porque también, evidentemente, trabajamos con muchos recursos, ¿no? Trabajamos con, pues eso, con salud mental, las cronologías también, los duelos, porque muchas veces están muy presentes y se forman grupos, ¿no? El tema duelo también está muy establecido, las relaciones familiares, te diría que es mucho, hay muchas cosas. Inmigración, evidentemente, o sea, hay una población inmigrante que también compone las personas sin hogar. No sé, te diría que es que son tantas cosas, ¿sabes? Las que te puede enseñar el sinhogarismo que Que es como un máster. sí, totalmente. Mira, la gente que viene a hacer prácticas al centro en el que yo estoy, eh, viene con cierta reticencia, con un poquito de tal. Muchas veces es porque es su tercera opción y no le queda otra cosa. Y no solamente salen sorprendidos y como un máster, como tú dices, sino que al final les contratamos. O sea, quiero decir, hay trabajo. Los dos últimos educadores que he tenido en prácticas están contratados. La trabajadora social también, quiero decir. Y además eso te hace conocer otro tipo de recursos. O sea, ha habido gente que ha entrado a hacer una suplencia de trabajador social y justo enfrente del centro tenemos el metamóvil y ha preguntado el médico, oye, ¿no conoceréis algún trabajador social que necesito para adicciones y tal, para un CAF? Eh, y eso, claro, resulta bastante, ¿sabes?, satisfactorio y decir, jolín, qué bien, ¿no? Y gente que está recién salida de la universidad, que bueno, que experiencia tiene más bien poca, pero en 4 o 5 meses te puede dar una perspectiva y un conocimiento bastante, porque es que es muy intenso, es muy intenso. Al final estás conviviendo con ellos, ¿no? Y el día a día hay establecidos determinados días al mes en los que cobran, ¿no? En los que reciben sus prestaciones y el consumo se eleva. Jolín, pues esa franja de semana se nota muchísimo, ¿no? Y entonces puedes ver muchas cosas. Luego ves el después, cuando ya se quedan sin recursos, etcétera. Puedes hacer acompañamientos al AMTA, eh, al SAGIAD, a un montón de recursos, a nivel hospitalario también, porque evidentemente a esta gente le damos esa cobertura médica que necesita, entonces tienes que acompañarles. Una visita a un psiquiatra. No sé, son muchas cosas. Qué bonito, al final lo que tú dices, ¿no? Es mucho más de lo que uno piensa que es el trabajo Totalmente. social con Creo que personas sin hay gran hogar. desconocimiento. Y fíjate que si lo llevamos al trabajo social sería la base fundamental, ¿no? Quiero decir, Ujú. las personas sin hogar, ¿no? Ese escalafón Es la más. exclusión de la exclusión. Exactamente, ¿no? Si nos vamos a la teoría y Mary Richmond, ¿no? Pues todo empezó un poco dando cobertura a esta gente. Pues evidentemente no es lo mismo, ni somos las hermanas hospitalarias ni las hijas de la caridad, porque esto, gracias a Dios, nos hemos profesionalizado, pero que no tiene nada que ver con aquello. O sea, todo esto ha cambiado mucho. Y Y va a como, cambiar. sí, 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 totalmente,
totalmente. De hecho, ahora se va a crear a partir del año que viene, nosotros nos desgregamos del SAMU social y la emergencia social va a atender otro tipo de cosas, pero las personas sin hogar no están dentro de la emergencia. Es algo que ya existe, que es real, que está instaurado y entonces vamos a ser un departamento aparte. Es un Y problema estructural. totalmente, sí, sí, sí. Y entonces también se va a introducir la prevención, ¿no? Que es algo que todavía estaba un poco en pañales, por así decirlo, y que es. Y con este tipo de ayudas del Fondo Europeo, pues venga, vamos para adelante. Se están abriendo un montón de proyectos muy interesantes y evidentemente, pues es que conjuntamente con Francia, cuando hacías referencia a los jóvenes, no todos los países de Europa tienen esta situación. Y además, aparte de la prevención, yo creo que tenemos una asignatura pendiente que es la concienciación a la sociedad, a los vecinos, a las vecinas que diariamente pasean por las calles y se encuentran a una persona en situación de calle, una persona tirada con un cartel pidiendo, que al final eso puede generar inseguridad, miedo, que a veces pues les ofrecen mantas, comidas, recursos, que puede hacer ese tipo de acciones solidarias que no acudan a otros espacios donde van a ser atendidos por profesionales. Y yo creo, no sé si tú opinas lo mismo, Miguel, que habría que también explicar cuál es el trabajo que se hace Sí, con las personas sin hogar, a los vecinos, y poder también darles herramientas y poner sobre la mesa esta problemática. Incluso decir, oye, que si tú mañana estás en esta situación o un familiar o encuentras a alguien que está en esta situación, este es el recurso, aquí es donde tienes que llamar. sí. Eh, Volviendo un poco a lo que comentábamos anteriormente, absolutamente todas las personas que están en situación de calle en Madrid están censadas. Entonces eso quiere decir que tienen un equipo de calle asignado o por lo menos ese equipo ha intentado hacer un acercamiento, ¿vale? Y ha reportado esa situación. Quiere decir, para nosotros, esa persona que tú ves en la esquina pidiendo se llama Manuel y está en la esquina de Quevedo con Magallanes, ¿vale? Te voy a poner. Entonces, están situados. En el momento que este equipo de calle va por esa zona y sabe que Manuel está ahí y Manuel ya no está, también se hace un reporte. Y entonces intentamos averiguar si Manuel está hospitalizado, si Manuel se encuentra bien, si yo qué sé, posiblemente ha podido tener un retorno a su país de origen porque es inmigrante, etc. Quiero decir, las personas que están en situación de calle están atendidas, ¿vale? Otra cosa es que ejerzan la mendicidad. Evidentemente, nosotros les podemos proporcionar recursos y cosas muy básicas, ¿no? Pero lo que es el tabaco, el alcohol y ciertas cosas, pues hay muchos que se buscan la vida, ¿no? Sobre todo para ese tipo de adicciones. No sé, yo te diría que, por ejemplo, también hay muchas asociaciones, hay muchas ONGs, ¿no? Que se dedican a- a transitar por las noches y a ofrecer eso que tú dices, esas mantas, ¿no? Yo lo que he podido comprobar, porque claro, evidentemente yo estoy dentro de la red y el trabajo en calle es distinto, cuando he acompañado a algunas de estas ONGs y me dicen, ¿y qué podemos hacer? Mantas, café. Sí, evidentemente todo esto lo van a agradecer y más que la gente que está en la calle. Pero a mí se me ocurre en una ocasión, por ejemplo, de decir, darle una vuelta a esto. ¿Por qué no pensáis en otra cosa? Digo, mira, ¿sabes lo que sería estupendo? Una radio. Una radio. Algo que resulta muy tonto, pero una Ujú. radio con un montón de paquetes de pilas. Bueno, la respuesta de mucha gente fue de sorpresa, ¿sabes? Porque evidentemente ellos están acostumbrados a eso, ¿no? A esa manta, a un abrigo, a dinero, ¿no? Ese concepto limosna, por así decirlo. Pero cuando recibieron la radio, empiezas a comprender que muchas de esas personas lo que necesitan, y a lo mejor suena muy, ¿no? Muy mesiánico, muy bonito, es a lo mejor que echarles un ratillo con ellos. O la radio, al final, es algo que les acompaña, ¿no? O sea, porque evidentemente pasan la noche solos, ¿no? Pues no sé, quiero decir, las necesidades básicas están cubiertas, ¿no? Entonces yo a la gente que va por la calle, que no está dentro de este ámbito y que ve a este tipo de personas, les diría en muchas ocasiones que ejerzan lo que a ellos les salga, evidentemente, pero que no tengan una preocupación porque estas personas están desatendidas porque no es real, no es real, no es así. Te copio la iniciativa, que lo sepas, que me ha Vale, gustado mucho lo de la radio sí, y que fíjate, no algo tan sencillo como una radio, sí, la compañía que da. sí, sí, totalmente.
totalmente, ¿no? Este podcast, Miguel, uno de los objetivos, bueno, ya sabes que es dar a conocer la profesión, a sus profesionales, pero también hablar de emprender en trabajo social. Y yo creo que hay muchos retos que todavía el trabajo social tiene con las personas sin hogar. Mm. Incluso, como tú decías a lo largo de la entrevista, hay muchas personas sin hogar que tienen capacidades que pueden ser muy buenas para la sociedad. Yo pongo un ejemplo que viví cuando estuve haciendo esas prácticas, una persona que le encantaba arreglar bicis, una persona sin hogar que le encantaba arreglar bicis. Bueno, pues montamos un taller y conseguimos que los vecinos y las vecinas que tenían una bici rota y que no sabían arreglarlas, acudían al taller, pedían su cita, totalmente gratuito, y esta persona pues les arreglaba la bici y se creaba así un vínculo, ¿no? Muy, muy bonito. ¿Tú qué retos crees que tenemos los profesionales del trabajo social con las personas sin hogar? ¿Qué proyectos tú crees que digas, mira, es que aquí se necesita eh, hacer este proyecto o esta idea? Porque seguramente que haya muchas personas que sean inquietas, que les guste y, oye, pues vamos a ver si podemos dar estas ideas, dar propuestas. Jo, qué buena pregunta. Lo que pasa es que me resulta complicado esa visión y te voy a decir por qué. Porque las personas con las que yo trato están muy cronificadas, ¿no? Y vuelvo otra vez a aludir el tema de reducción de daño. Pero sí que es cierto que hay parte de esta población, sobre todo muy joven, que tiene muchas perspectivas de salida, ¿no? Entonces, sí, evidentemente todo este tipo de ayudas, de tareas, de formaciones, porque hay algunos que tienen inquietudes, sobre todo eso, personas jóvenes, ¿no? Pero claro, todo pasa por, creo que esa sería la última fase, por así decirlo. Antes hay que tratar muchos temas, ¿vale? Que creo que son determinantes que entorpecen, ¿no? Esa nueva incorporación, ese nuevo aprendizaje, como es la salud mental y las adicciones. Entonces, si no tenemos esa parte cubierta, por así decirlo, eh, resulta muy complicado llegar o sea, me resulta maravilloso escucharte lo del taller de bicis, ¿no? Y en muchas ocasiones hemos tenido personas que han tenido potencialmente la posibilidad de salir, ¿no? De esta situación y de entrar un poco en la vida social y en el mundo laboral, y esa adicción no le ha permitido, ¿no? El seguir, o ha tenido recaídas. Pero también te digo que existen, fíjate, un ejemplo muy claro que me ha sucedido la semana pasada. Tengo una persona de origen rumano, ¿vale? Que de repente empezó a reducir su consumo de una manera por él mismo muy brutal. Es algo que no sucede con frecuencia, pero puede suceder. Bueno, pues fue a buscar trabajo. Fue a buscar trabajo de portero en un garaje, ¿vale? Le dijeron que le daban el trabajo, pero esta persona no tiene dentadura, ¿vale? Por esas adicciones. Entonces le dijeron que no le cogían porque evidentemente su aspecto físico, ¿no? La presencia que tenía al no tener dientes, pues no era propicia. Bueno, pues ya le hemos arreglado los dientes, por así decirlo, ¿vale? Ya está en proceso de ponerse una dentadura y ha vuelto a la persona que le ofreció ese trabajo y le ha dado el trabajo. Ujú. Entonces, quiero decir, lo importante que es determinadas cosas que a lo mejor no nos pasan desapercibidas, como puede ser tener una dentadura completa, que no es solo a nivel de salud, que evidentemente es, como yo le decía, digo, jolín, ahora te vas a poder comer un filete tranquilamente, ¿no? Pues ese tipo de acompañamientos, de ayudas para obtener un fin, creo que es donde hay que hacer, donde estaría un trabajo bueno de cara a reincorporar a estas personas, ¿no? Pues A la fíjate, ¿no? sociedad. Qué Sí, idea aquellas personas que a lo mejor quieran emprender, pues a lo mejor puede ser, aquí dejo la idea, crear esas sinergias, ¿no? Ese contacto entre recursos que ya puedan existir, como es vuestra red, pues a lo mejor con, en este caso, puedan ser dentistas que dentro de su RSC, pues puedan poner pues, o implantes o dentaduras, es decir, sí, totalmente. O que que tengan muchas una veces financiación más baja que permita que estas personas puedan acceder a ese tipo de servicios, ¿no? Y que lo que muchas veces conlleva. en trabajo social estamos muy centrados en la intervención, que es lo chulo, que es lo bonito, pero que hay otros trabajos como puedan ser esto, y es, ¿por qué no crear un proyecto igual que está Médicos por el Mundo, ¿no? O demás, es decir, ¿por qué no crear proyectos donde ponga en contacto
entidades privadas les fomente su RSC como trabajador social y pueda ofrecer recursos, oyes, pues a otras entidades. Es decir, que el objetivo un poco también es que la gente mire más allá de lo que hay, que hay mucho trabajo social por hacer y muchos recursos Totalmente. que se Sí. pueden crear. Y porque muchas veces yo creo que el problema fundamental, sobre todo en este ámbito, es que esa falta de recursos, como en otros, hace que atendamos la emergencia, ¿no? Lo directo, lo inmediato. O sea, ¿qué pasa? Pues que ahora tiene un problema cardíaco, voy a ponerte por ejemplo, ¿no? Pero luego, bueno, pues se ataja ese problema y entonces se pasa al siguiente, ¿no? Y entonces ese acompañamiento, ese seguimiento, ¿no? Que muchas veces nos falta por eso, porque no tenemos medios, ni tiempo, ni personal, ¿no? Hacer ese seguimiento que no haga que sufra otra recaída, que volvamos otra vez a partir del punto de cero, que aún así estaría dentro también de esa atención, ¿no? Y de esa reducción. Es preferible que estés 6 meses bien y 6 meses mal a que estés 12 mal, pero es esa atención de emergencia que yo creo que muchas veces los profesionales de lo social caemos, ¿no? Vamos a atender esto, vamos a solventarlo y pasamos al siguiente. Yo creo que Hay un mucho poco por ahí. hacer, hay Sí, mucho trabajo que estar. Hay, como tú dices, ¿no? Las grandes ciudades tienen una problemática de personas en situación de calle. También sería interesante hablar en otro momento de esa exclusión que existe a lo mejor en las zonas más rurales, que también existen y que cuentan con menos recursos, ¿no? Ya para finalizar, Miguel, algo que digas, es que esto lo tengo que contar, es que necesito decirlo para aquellas personas que nos estén escuchando. pues diría que un poco lo que ya he dicho, ¿no? Que la gente que se anime, que es un ámbito creo que desconocido y que puede ofrecer muchísimas posibilidades a esas personas que salen, a esos chicos y chicas que salen de la universidad y que tienen muy establecido y muy claro. Pero aún así, que probasen todos los ámbitos, que vieran todo lo que esta profesión nos ofrece y lo que podemos hacer, ¿no? Y que elijan, pero que no desechen, que no seamos los primeros en, ¿no? Si la palabra prejuicio está muy presente, ¿no? En la carrera, ¿no? Y es algo que tenemos que tener muy establecido. Pues que también hagamos, que quitemos, ¿no? Esos sesgos y esos prejuicios y que nos adentremos, que también pensemos que el tema de las personas sin hogar, que está muy profesionalizado, que lleva mucho tiempo, que somos muchos los profesionales que estamos en este ámbito, que luego van cambiando, evidentemente, y que conocerlo, no sé, creo que nos enriquece a todos. Que no nos quedemos en esos servicios sociales de base, ¿no? Que es lo idealizado, por así decirlo, que nos demos una vuelta por todo lo que nos ofrece y que seamos capaces de decir, jolín, pues igual esto me gusta. Que seamos curiosos, que Sí, toquemos puertas, que hablemos, que preguntemos, que contactemos con otros compañeros y pues al final tú eres un ejemplo, ¿no? Al final un informático dentro del mundo de los unos y los ceros, finalmente trabajando con personas muy dañadas, muy rotas totalmente, y que al final el trabajo desde una perspectiva global, un trabajo multidisciplinario con otros compañeros, otros profesionales, al final pues el objetivo es intentar reconstruir y poder mejorar la vida y el bienestar de estas personas que yo siempre digo, cualquiera de nosotros podemos caer en esa situación, ¿no? sí. Y como yo vengo diciendo desde los últimos años, no sé si por suerte o por desgracia, creo que los profesionales que nos dedicamos a este ámbito vamos a tener mucho trabajo por los tiempos que se van a avecinar, sin ser un pesimista ni alarmante, pero es algo que está y que hay que atender y que va a resultar fundamental si queremos seguir viviendo en esta llamada sociedad de bienestar. Pues políticos de nuestro país, yo creo que este dato es importante y prevención y actuación es muy, muy importante porque yo estoy contigo, vienen años complicados, difíciles, pero que al final no tenemos que dejar a nadie atrás y que tenemos que ser una sociedad con un estado de bienestar fuerte y que sea capaz de atender las situaciones que están y que están por venir. Pues muchísimas gracias, Miguel, por haberte Muchas gracias pasado. a ti, Víctor.
Seguramente que después de esa entrevista te haya entrado una curiosidad inmensa en saber más sobre este colectivo, ¿verdad? Porque es que Miguel lo ha contado tan bien. Bueno, pues si es así, ya sabes que en la web te voy a dejar un curso online muy sencillito sobre cómo hacer intervención social con personas en situación de calle, para que vayas abriendo boca si te interesa este ámbito. Y bueno, pues lo dicho, si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes encontrar todos los episodios anteriores en mi web en victornieto.es, porque en Spotify, por ejemplo, solo aparecen los últimos 20 episodios, así que tienes todos en mi web. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes que siempre pido una cosa, que este podcast, ya que lo hago con tanto amor y con tanto cariño, y sobre todo aquellos que también quieren participar, ya sabes que este podcast tienes los micrófonos abiertos, entra en esta academia y hablemos de trabajo social. Y bueno, pues puedes compartirlo en tus redes sociales. Si me mencionas @victornietots me hará muchísima ilusión y me harás un poquito más feliz de lo que ya soy. También que te pido que des like 5 estrellas, y es una manera de dar a conocer el trabajo social, ¿no? Tanto que decimos, nadie nos conoce, pues vamos a hacerlo a través de los podcasts que están muy de moda. Ya sabes que habrá un nuevo episodio de este podcast, la Academia de Trabajo Social, dentro de un mes. Y como siempre digo, sed muy felices, amantes del trabajo social.